My boys, ¿volverán los Boston Celtics a decepcionar en estos playoffs? ¿Volverán a quedarse cortos como por ejemplo el año pasado ante Miami Heat, que se quedaron a las puertas de las finales de la NBA? ¿Se quedarán cortos a la hora de ganar un anillo, incluso llegando a las finales como pasó en 2021, si no recuerdo mal, contra Golden State Warriors? Porque para mí Boston es uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de la conferencia este, pero no de todos los playoffs. Para mí el equipo a batir es Denver Nuggets, lo ha demostrado y lo sigue demostrando por tener una pieza para la que nadie tiene respuesta, que es Nikola Jokic, y tampoco ni los Boston Celtics tienen respuesta para Jokic. Todo esto, entre otras cosas, es lo que quiero hablaros, porque al final Boston es un equipo que hace muy buena temporada regular, lo lleva haciendo durante todos estos últimos años, pero luego llega a playoffs y siempre le falta algo al equipo de Jason Tatum, de Jaylen Brown y de compañía. Veréis, desde hace años los Celtics se puede decir que son un equipo al borde del abismo, dependiendo de lo que entendamos como abismo, ¿no? El tipo de borde depende totalmente de dónde se encuentre el equipo y el proyecto. Entonces, al final, aquí hay que tener en cuenta que los Celtics podrían parecer un grupo a punto de alcanzar la cima que se les ha escapado durante varias temporadas agotadoras y por otra parte para mí vergonzosas, como por ejemplo lo del año pasado. Para mí es algo vergonzoso el hecho de quedarte a las puertas y empezar unas finales de conferencia como empezaron el año pasado. Pero aquí hay que tener en cuenta el otro punto de vista, y es que al final los Celtics es un equipo que ha trabajado muy bien, viene trabajando muy bien, y al final constantemente estas caídas de playoffs supone el constante debate de si Jason Tatum es el elegido para liderar, si Jaylen Brown, si el proyecto de los Jays va bien, va mal, es fructífero, no va o no merece la pena a la larga. Entonces, la perspectiva aquí es lo más importante, aunque aquí hay que tener en cuenta que siempre un anillo es difícil de alcanzar. Ciertamente los Celtics han parecido parte de un gigante tanto en ataque como en defensa esta temporada, despachando a todas las franquicias de la liga, excepto a los Nuggets, cuidado con esto, con fría eficiencia, es la realidad. El estilo baloncestístico de Boston es el corte rápido de un cuchillo muy afilado, como quien corta mantequilla, no es llamativo, es limpio, capaz de hacer varios cortes profundos. En definitiva, o dicho de otra manera, a los Celtics no les gusta mucho el desorden en la cancha, es la realidad, pero la temporada pasada, Boston luchó durante 2 largas series contra Atlanta Hawks y contra Filadelfia antes de caer derrotado contra Miami Heat en las finales de conferencia este. Fue un puñetazo, un golpe en el estómago para un grupo que cayó 3-0, se recuperó ganando 3 arduos partidos seguidos y luego fue expulsado de esta montaña rusa de victorias y derrotas ante Miami Heat, que pues bueno, en ese momento todavía seguía siendo una de las grandes sorpresas de la temporada porque nadie se esperaba que un equipo como el de Erik Spoelstra se plantara en las finales de la NBA, porque el gran favorito era Boston Celtics, y porque aparte Boston ya venía avisado, porque al final Miami venía de eliminar a Milwaukee Bucks, que era el segundo gran favorito del este, solo por detrás de Boston Celtics, etcétera, etcétera, venía de cargarse también a los Knicks. Entonces Boston ya venía avisado, y el hecho de empezar 3-0 con el factor cancha a favor, el hecho de empezar 3-0 esas finales de conferencia a punto de hacer la remontada así, pero luego quedarte a las puertas de unas finales de la NBA otra vez, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Y la temporada anterior, Boston llegó a las finales, pero les volvió a faltar un pasito más, ese pasito necesario para ganar a los Warriors, porque aparte dejó escapar una ventaja de 2-1 a Golden State Warriors, al equipo de Stephen Curry, de Klay Thompson y de compañía. Entonces, si hablamos de Miami y de Golden State, hay una cosa que tienen en común estos dos equipos y que aplicaron sobre Boston Celtics, y es que más allá de la potencia ofensiva de estas dos franquicias, aquí hay que destacar la capacidad de presionar a Boston, de incomodarles constantemente. La cultura de Miami se puede describir como muchas cosas, pero se puede resumir como molesta.
constantemente molesta. La forma en que Jimmy Butler, Bam Adebayo y el resto de los Heat, pues bueno, hasta el banquillo de Miami forzaron pérdidas de balón, acercándose y presionando a Jason Tatum, a Jaylen Brown para driblar y salir de las trampas defensivas, minó la confianza de Boston con suficiente frecuencia como para ganar 4 partidos. Incluso con mejores rebotes ofensivos, 26% frente al 23,5% de Miami, y llegando a la línea con más frecuencia. Pues nada, las pérdidas de balón le costaron a Boston la serie prácticamente, porque el equipo de Miami de 2020 que venció a los Celtics en tercera ronda hizo exactamente lo mismo. Y los Warriors obligaron a Jason Tatum y a Jaylen Brown a estar en espacios muy reducidos, muy presionados. Klay Thompson se dedicó a proteger a Horford con, constante amenaza, fue eficiente y aparte obtuvieron los mismos resultados. Un porcentaje de pérdidas de balón de 15,1 frente a los Dubs con un 12,3. Y recordar que en esa serie, en esas finales de 2021, Warriors contra Boston Celtics, uno de los hombres señalados para bien fue Andrew Wiggins, y no desde el punto de vista ofensivo, fue desde el punto de vista defensivo, cómo defendía, cómo presionaba a las grandes estrellas de Boston Celtics. Por eso se hablaba tan bien de Andrew Wiggins y la relevancia que tuvo este jugador en el anillo de Golden State Warriors. Esto es importante. Cuando Boston recibe presión y presión de playoffs, hemos visto que Boston sufre. Lo hemos visto en 2020 en la burbuja, en 2021 contra Golden State Warriors, que pues bueno, al final produjo que perdieran el anillo. Estoy hablando de los Celtics, y lo vimos el año pasado. Literal. De hecho, no lo digo yo, Brad Stevens ha reconocido que necesita apuntalar esas pérdidas. Hay que cambiar rápidamente en ese aspecto del juego. Y por ejemplo, ahora mismo tienen a Drew Holiday, tienen a Porzingis para comenzar esta temporada, para intentar conseguir otra vez el anillo que, repito, desde 2008 a Boston se le lleva escapando, y al final han construido un cuerpo lo suficientemente grande, un roster lo suficientemente potente como para responder a la presión que los equipos están aplicando sobre Tatum y sobre Brown durante los últimos años. El primer movimiento es sensato porque era necesario mejoras con Holiday. Holiday está teniendo una temporada fantástica, su efectividad en tiros de campo y porcentaje de 3 puntos son los más altos en su carrera de 14 años. Y también, pues bueno, es una salida inteligente cuando Tatum, por ejemplo, pues tiene algunos problemas. Porzingis, cuando juega, ha brindado gran ayuda en cuanto a tamaño, anotación, pero su regularidad en postemporada sigue siendo una gran incógnita. Es algo que tenemos que ver, porque cuando, por ejemplo, estaba en Dallas Mavericks, Porzingis jugó un total de 10 partidos en playoffs, 3 en su primer año, 7 en el segundo, todos en la primera ronda contra Clippers, y Dallas perdió ambos enfrentamientos. Dicho de otra manera, el desorden a Boston le perjudica muchísimo. Cuando un equipo rival de Boston Celtics logra aplicar su estilo de juego y sobre todo su presión defensiva sobre Tatum, sobre Brown y compañía, Boston no encuentra respuestas, se atraganta, no logra encontrar la solución a ese problema constante de desorden, porque el equipo rival aplica su estilo de juego y aplica su presión hacia los puntos focales en cuanto a producción de Boston Celtics. Y esto es lo que tiene que demostrar Boston este año, que logra sobreponerse y que logra imponer su estilo de juego, y ante ese desorden producido por los equipos rivales son capaces de encontrar esa respuesta que durante años se les lleva escapando. Mazzulla, por ejemplo, dijo lo mismo a principios de este invierno cuando se le preguntó por qué es menos inflexible con los tiempos muertos que otros entrenadores de la NBA. Dio crédito a los entrenadores, por ejemplo, de fútbol, que no pueden pedir tiempos muertos y por lo tanto inculcan en sus jugadores intuición y creatividad a la hora de adaptarse a un juego en movimiento constantemente, lleno de picos altos y picos bajos, y es una teoría interesante. Sé que Boston ha recibido últimamente varias críticas. Por ejemplo, Shaquille O'Neal, si no recuerdo mal, dijo que Boston era un equipo sobrevalorado, y por ejemplo Charles Barkley criticó a los Celtics, ¿no? Y como que les pegó un toque de atención para que cambiaran ciertas cosas, porque recordó una temporada de su carrera deportiva. Dijo: tuvimos el mejor récord de la NBA y lo mantuvimos cerrado durante las últimas 2 semanas de la temporada. Nos tomó 2 rondas de playoffs recuperarlo, y luego pues bueno, finalmente en la 92-93 esos Suns perderían ante los Chicago Bulls en la final de la NBA. Entonces, aquí hay que destacar que si repasamos los últimos partidos de Boston, aquí hay 2 que son especialmente llamativos: Milwaukee y New York Knicks. Estos 2 equipos han ganado a Boston Celtics, y
Palabras de jugadores, declaraciones. Jaylen Brown admitió que el equipo había sido superado en resistencia. Porzingis pareció sorprendido de las derrotas y señaló que cuando el equipo ha igualado la intensidad en la mayoría de los partidos cerrados esta temporada, siempre tenemos, palabras textuales, la ventaja y comenzamos a construir. Claro, estas confesiones al final demuestran que los Celtics están acostumbrados a jugar por delante y se han desequilibrado cuando no lo hacen o cuando no pueden. Es decir, cuando los equipos imponen su juego, cuando los equipos logran ponerse por delante de Celtics y son los que llevan la dirección, son los que dirigen el ritmo del partido. Este es el problema de Boston Celtics, porque al final en playoffs te vas a encontrar con este tipo de situaciones y como por ejemplo señala Mazzulla, la desesperación vale la pena señalarla, porque adquiere una cualidad diferente en playoffs, es decir, es necesario alguna forma de ganar y para seguir ganando tienes que encontrar constantemente respuestas, aunque domines tú o domine tu rival. Se ve diferente en cada equipo, pero siempre se traduce en una comprensión de lo que está en juego y la voluntad de jugar con uñas y dientes constantemente, más agresivos en ataque y en defensa. Mazzulla, por ejemplo, dijo que los Celtics estaban listos y que la postemporada no es tan diferente de la temporada regular. Yo aquí disto bastante. Sí es diferente. Hay equipos que han funcionado muy bien en regular season y siempre se la han pegado en postemporada. Es la realidad. Siempre. Y ojo, recalco, no es una crítica a Boston negativa en el sentido de que Boston al final es un equipo que juega un baloncesto maravilloso. Al final es rápido, es limpio, pero tiende a desmoronarse en ciertos momentos y sobre todo con la mínima presión en playoffs. Boston podría aprender un par de cosas de equipos desesperados, equipos como Miami Heat la temporada pasada que aguantaron con uñas y dientes en todo momento, o los Warriors de 2022, ¿no? Con su dinastía en juego, y la pregunta es cómo se ven a sí mismos de cara a playoffs. ¿Qué es lo que vamos a ver de Boston Celtics? Porque al final la conferencia es lo que es. Boston Celtics, pues bueno, parece que va a tener un camino medianamente fácil para llegar a las finales de la NBA. Yo realmente los veo como los grandes favoritos, más teniendo en cuenta que al final los Knicks, por ejemplo, pueden hacer una carrera profunda, pero no les veo llegando a unas finales de la NBA. Milwaukee tampoco, sinceramente, hay muchas dudas con respecto a Milwaukee por el tema de Giannis Antetokounmpo, por el tema de Doc Rivers. Hay mucho en juego y Milwaukee al final, defensivamente hablando, no es el mismo equipo con tanta solvencia atrás como por ejemplo cuando tenían a Drew Holiday. Es más potente en cuanto a el ataque, pero claro, en un enfrentamiento Boston Celtics contra Milwaukee no le va a plantear a Boston las mismas dificultades en cuanto a presión, desorden, etcétera, etcétera, como si, por ejemplo, le aplicó a Boston Miami el año pasado o Golden State Warriors en las finales de la NBA. Entonces, Milwaukee dudó mucho, Filadelfia también, pero claro, ¿qué pasa en el oeste? ¿Qué pasa con, por ejemplo, Denver Nuggets? Es la gran cuestión aquí, es el kit de todo. Ayer hablábamos de los Lakers, ayer hablábamos de sobre si evitar o no evitar a Denver Nuggets. Los Lakers no tienen respuesta porque no tienen un jugador con cualidades específicas para parar a Nikola Jokic. Y tampoco lo tiene Boston Celtics. Boston ha podido con todos, salvo contra Denver Nuggets. ¿Por qué? No tienes un jugador para parar a Nikola Jokic. Y Porzingis ahí va a estar señaladísimo. Si hay unas finales de la NBA entre Denver Nuggets y Boston Celtics, ya os digo yo que Porzingis va a estar señaladísimo. Y si pierde Boston, va a recibir muchísimas críticas. Y obviamente ese duelo es para Jokic. Me sorprendería muchísimo que Porzingis llegue a poder con Nikola Jokic. Me sorprendería un montón, sobre todo por la diferencia de peso, por la diferencia de cuerpo, por la diferencia de absolutamente todo. Y por otra parte, al final creo que Denver Nuggets, defensivamente hablando, no va mal y le puede aplicar ese desorden que a Boston tanto le incomoda, que tanto le molesta. Entonces, vamos a ver, mucho cuidado. Al final el punto bueno para Boston, por lo menos a corto plazo, es que a Miami, si se lo encuentra, por ejemplo, se lo va a encontrar en finales de conferencia. En otras finales, también os digo, si Boston este año no llega a las finales de la NBA, se va a reabrir otra vez el debate sobre si merece la pena este proyecto con Jaylen Brown, con Jason Tatum. Va a salir a la luz el tema del contrato otra vez de Jaylen Brown, se va a cuestionar el tema de Porzingis.
Todo esto lo vais a ver si Boston cae en finales de conferencia o en finales de la NBA con ese hipotético emparejamiento. Otro equipo que a lo mejor le puede aplicar cierto desorden a Boston y le puede incomodar, por ejemplo, Minnesota con Jaden McDaniels y compañía, con Rudy Gobert. Mucho cuidado también ese enfrentamiento. Ese duelo puede ser interesante, aunque yo obviamente veo más favorable que pueda ganar Denver Nuggets a Boston que Minnesota a Boston. El que más es Denver, sobre todo por lo que os digo con Nikola Jokic. No hay un jugador hoy por hoy realmente que pueda frenar a Nikola Jokic por parte de equipos contenders rivales a Denver. Andre Drummond es un jugador que por físico sí que puede poner en ciertos problemas a Nikola Jokic a la hora de coger rebotes, como una especie de Dwight Howard en 2020. Si veis la serie, por ejemplo, de Lakers contra Denver Nuggets en la burbuja, Dwight Howard se encargaba de meter cuerpo, de entrar en contacto con Nikola Jokic, de intentar sacarle del partido, de intentar coger los rebotes. Esto también lo aplicó España contra Nikola Jokic en ese partido del Mundial que ganó España, el último Mundial, contra Serbia. Jokic terminó expulsado contra Marc Gasol. Marc es un jugador con la envergadura, con la estatura y con el peso idóneo, adecuado para hacer un face to face a Nikola Jokic. Hoy por hoy, Boston no lo tiene, Lakers no lo tiene. Al final lo puede llegar a tener, por ejemplo, Minnesota con Karl Anthony Towns cuando vuelva, Rudy Gobert. Mis dudas tengo, pero bueno, puede más o menos estar un poquito más equipado que otros equipos. Oklahoma no tiene respuesta para Nikola Jokic, por ejemplo, y como él, otros tantos. Miami Heat no tiene respuesta, lo vimos el año pasado. Bam Adebayo no es respuesta ninguna, no lo es. Y en el caso de Filadelfia, lo puede ser Joel Embiid, pero Joel Embiid al final no creo que llegue a las finales de la NBA, no confío en Filadelfia, y mucho menos viendo lo que hemos visto sin Joel Embiid del equipo de Nick Nurse. Así que no sé vosotros qué pensaréis, reventad el botón de like, suscribiros. Esta noche, si no recuerdo mal, empiezan los play-in. Quería hacer directo, pero no puedo porque no me da la voz. Vale, chicos, no me da la voz para hacer un directo de no sé cuántas horas, entonces los directos los voy a hacer en YouTube y en Playback una vez comiencen los playoffs, sin play-in, los playoffs. Y en ese momento vamos a empezar a hacer directos aquí en el canal de YouTube y en el canal de Playback, que muchos de vosotros me habéis dicho que podemos ahí retransmitir el partido, todos juntos, todo bien, así que simplemente deciros que una vez comiencen los playoffs vamos a hacer directos en el canal narrando los partidos, a ver si tengo ya la voz bien. Y nada, que un abrazo para todos, que muchas gracias por el apoyo. Ayer lo reventamos con el vídeo de Lakers sobre si se tenían que dejar ganar o no para evitar a Denver Nuggets contra New Orleans Pelicans. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Like, subscribe y chama boys, cosas del básquet. Please, Lord, give me a sign. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause